Haz lo que diga mi esposa. O lárgate. La voz de Raimundo no subió ni tembló. Cayó plana y fría sobre la mesa donde yo le picaba verduras cuando todavía se me colgaba del delantal. Atrás de él. Citlali cruzó los brazos, sin siquiera disimular. Me miró como quien ve una mancha que ya lleva rato queriendo quitar. Por un segundo esperé que Raimundo se retractara, que pestañeara, que dijera algo que mostrara que se daba cuenta de la crueldad, pero solo cambió el peso de un pie al otro, como fastidiado porque no contestaba rápido. La cocina de repente se sintió ajena, como si las paredes mismas se hubieran puesto de su lado y me empujaran hacia la puerta. No discutí. Hasta a mí me sorprendió. Meses antes, quizás habría tratado de razonar. Le habría recordado a quién estaba el título de la casa, quién había pagado cada ladrillo con su sudor. Pero llega un momento en que hasta la voz más suave deja de pedir que la escuchen. La mía ya había llegado a ese borde. Está bien, dije, y el aire se quedó quieto. Me di la vuelta antes de que pudieran leerme la cara. En mi cuarto. La maletita esperaba en la sombra, la misma que llevé a la costa cuando murió mi esposo. Abrí el closet. Doblé 2 mudas de ropa con manos firmes. Metí mis medicinas y una foto enmarcada de mi boda. No empacó mucho, no por prisa, sino porque ya casi nada de ahí se sentía mío. Nadie me siguió por el pasillo. Raimundo no preguntó a dónde iba. Citlali. No fingió preocupación. Su silencio fue el permiso. Afuera. El viento helado cortaba las tablas del porche que yo misma había barnizado. Mi coche estaba bajo el árbol de pirul, frío pero fiel. Cuando cerré la puerta del conductor, algo dentro de mí se asentó. No era huida, era volver a mí misma. El departamentito que tenía guardado en secreto me esperaba al otro lado de la ciudad, en Xochimilco. Un lugar sin sus exigencias ni desprecios. Encendí el motor. Los faros barrieron la calle oscura y, al alejarme de la casa, sentí el peso de lo que se venía desgastando mucho antes del ultimátum, un respeto que se fue apagando despacito y que me llevaría al siguiente capítulo para entender cómo empezó todo. El departamento me recibió con su silencio conocido, una calma tan distinta a las voces cortantes y los silencios tensos a los que me había acostumbrado. Puse la maleta en la cama angosta y abrí la ventana, dejando entrar el olor a pavimento mojado de la calle de abajo. Era chiquito una sala, una cocina modesta y un recámara apenas para el ropero. Pero cada centímetro era mío. Aquí nadie me iba a desacomodar las cosas. Nadie me diría dónde sentarme o no. Mientras desempacaba. Los últimos meses me vinieron en pedacitos filosos. No recuerdos completos. Solo destellos de tonos, posturas, caras. La primera vez que noté el cambio fue cuando Citlali reorganizó mis cajones del buró sin preguntar. Dijo que me ayudaba a estar organizada, aunque toda esa casa había funcionado con el orden que yo ponía. Luego vinieron los comentarios. Ayuda extra me llamaba cuando venían sus amigas, como si no estuviera a 5 pasos escuchando todo. Lo decía ligero, casi juguetón, pero se me clavaba entre las costillas cada vez. Raimundo también lo oía. Yo le veía la cara, esperando una corrección chiquita, aunque fuera una mirada, pero se ponía más callado, como quien se va hundiendo despacio en un lago helado. Un día se me quedó grabado. Más me senté en el sillón de la sala, el que yo elegí después de ahorrar meses. Apenas me acomodé cuando la voz de Citlali cortó el aire. Mejor no te sientes ahí. A los invitados les gusta limpio, ni levantó la vista de la tableta. No hacía falta. El mensaje era a propósito. Ese sillón me había consolado en las noches de duelo después de que murió mi esposo. Ahora solo me recordaba que ya no tenía lugar ahí. Esos cortes chiquitos fueron como agua sobre piedra, desgastándome sin darme cuenta hasta que llegó el ultimátum
Y ya no fue sorpresa, sino confirmación. Al guardar la última camisa doblada, entendí qué fácil es que una casa se vuelva irreconocible y qué callado se cruza la raya mucho antes de que alguien lo diga en voz alta. Después de acomodar el último cajón, me senté en la mesita de la cocina y abrí la laptop. El departamento estaba callado. Solo el zumbido suave del refri, más firme que cualquier cosa que había oído en meses. Tecleé mis claves bancarias. Esa combinación que había sido solo mía casi toda la vida. Hasta hace poco. La pantalla mostró lo que esperaba un saldo bajito que a cualquiera le daría pánico. A mí no. El trabajo ya lo había hecho una semana antes, mucho antes del ultimátum en la cocina. Empezó cuando vi unos retiros que no reconocía chiquitos al principio, luego constantes. Transferencias ligadas a un login que nunca creé. Cuando le pregunté a Raimundo por un estado de cuenta meses atrás, me salió con que era para consolidar cuentas. Lo dejé pasar, pensando que quizás se me había olvidado. Ese es el truco, dudar de una misma lo suficiente para no confrontar al que debería saber mejor. Pero esta vez, el patrón era obvio. No dije nada. Cerré la laptop y al día siguiente fui al banco. La cajera no preguntó cuando transferí mi pensión y ahorros a la cuenta vieja de la propiedad que no tocaba en años. Esa cuenta, a nombre del negocio antiguo de mi difunto esposo, no aparecía en ningún papel que Raimundo revisara. Era invisible para ellos, y esa invisibilidad fue mi escudo. Dejé solo unos pesos en la cuenta compartida, la que le dejé manejar cuando insistió que era más fácil para el presupuesto familiar. Qué raro darme cuenta de cuánto había entregado el control por ayudar. Más raro aún, admitir que había ignorado mi propio malestar, mirando el saldo casi en ceros. No sentí miedo. El dinero no se había ido, solo estaba donde no lo podían tocar. Lo que vi en la pantalla no era pérdida, era claridad. Ellos habían actuado como si mis recursos fueran infinitos, como si la dependencia garantizara obediencia. Cerré la laptop y solté el aire. Sabía que el siguiente paso les iba a mostrar cuánto habían dependido de lo que nunca valoraron. La luz de la mañana se colaba por las cortinas delgadas, trayendo el olor a algodón y tinte de la tapicería de abajo. Un aroma que recordaba de cuando arreglaba costuras rotas en abrigos de los vecinos. Familiar, firme, honesto. Me recargué en la silla junto a la ventana y dejé que el silencio se asentara antes de agarrar el teléfono. La primera llamada fue a la compañía de luz. Mi voz no tembló al deletrear mi nombre, dar el número de cuenta y confirmar la dirección, la casa vieja en Coyoacán, donde ahora esperaban que cocinara, limpiara y obedeciera al pie de la letra. Pedí cancelación total, efectiva ya. La muchacha preguntó si estaba segura. Dije que sí. No había nada incierto. Luego agua. Luego internet. Con cada llamada se me hacía más claro cada foco que prendían, cada baño caliente, cada serie que veían. Lo sostenía mi pensión, mi disciplina, mi trabajo, no el de ellos. Y desde luego no la gratitud. Al terminar la tercera llamada, la cocina se sintió más ligera, como si un cordón invisible se hubiera roto por fin. Puse el teléfono en la mesa, respirando despacio, dejando que la claridad se afilara. El departamento era chico, pero era el primer lugar en años donde el aire no se sentía lleno de expectativas ajenas. Desde ahí veía la calle de abajo, con tienditas viejas y gente que atendía lo suyo. Nadie exigía obediencia, nadie me corregía la postura ni el tono. Era buen lugar para decidir. Volví a agarrar el teléfono y marqué a la inmobiliaria. Cuando la agente reconoció mi nombre, su voz se calentó. Le pregunté si todavía querían poner en venta la casa principal. No dudó, el mercado estaba fuerte. Había compradores esperando.
Agendamos la inspección para esa misma semana. Cuando colgué, dejé el teléfono en la palma. En esa cocina callada, con el sol lamiendo la mesa, por fin entendí cómo una casa pasa de refugio a carga en cuanto quien la sostiene se aparta. Y esa idea me llevó directo al siguiente paso inevitable. Cuando se acercó la fecha de la inspección, las consecuencias de mi ausencia ya empezaban a sentirse en la casa que antes era hogar. No necesitaba estar ahí para imaginar cuando el primer foco no prendió o el router se quedó mudo. Conocía el ritmo de esa casa mejor que nadie. Podía ver exactamente cómo se desarrolló la mañana. La primera llamada de Citlali llegó antes del mediodía. El teléfono vibró una vez y se quedó quieto. Volvió a intentar minutos después. Lo dejé sonar. Para ella, los cortes eran molestias que les pasan a otros fallas, errores, equivocaciones de oficina. No tenía idea de lo que significaba cuando la persona que mantenía todo en pie se iba. Una hora después, mensaje de Raimundo. Llámame. El siguiente. Esto no es chistoso. Hubo un tiempo en que hasta un dejo de enojo en su voz me habría hecho actuar. Ya no. Volteé el teléfono boca abajo y me serví un té, dejando que el calor me asentara las manos. La tarde pasó suave a mi alrededor. Dobladillé las mangas de un abrigo que no usaba en un año. Ordené los estantes de la despensita. Más tarde caminé por la cuadra, escuchando el golpe suave de mis zapatos en el pavimento. Cada paso se sentía como recuperar algo que había olvidado que era mío. Cuando volví, el teléfono se iluminó otra vez. 11 llamadas perdidas. Luego un montón de mensajes. Para la tarde ya iban 18. Al anochecer, 32. Su pánico no me sorprendió. Casi un año. Cada recibo, cada arreglo, cada detalle invisible pasaba por mí. Sin esa corriente constante, todo empezaría a parpadear y fallar. Dejé el teléfono a un lado otra vez. No para castigarlos, sino porque contestar sería volver al mismo ciclo del que acababa de salir. Y mientras el departamento se llenaba de su silencio nocturno, entendí que su desmoronamiento apenas empezaba. Un principio que los llevaría inevitablemente a aparecer en mi puerta. La lluvia caía en láminas sobre la calle angosta, borrando el brillo de los faroles. Acababa de lavar los trastes cuando unos golpes fuertes sonaron en la puerta, demasiado urgentes para ser vecino, demasiado insistentes para ignorarlos. Me sequé las manos y abrí a medias. Raimundo estaba empapado en el descansillo, el pelo pegado a la frente, Citlali atrás, bajo un paraguas que se doblaba, con cara de indignación y desesperación. Se veían fuera de lugar en ese pasillo tranquilo, como si hubieran entrado a un mundo donde su seguridad ya no valía. «¡Mamá! Tenemos que hablar», dijo Raimundo primero, tratando de afirmar la voz. «Algo anda mal en la casa. Nada funciona. Dejé la puerta como estaba, abierta lo justo para mostrar que escuchaba». «Me imagino que sí», dije. La calma en mi tono me sorprendió hasta a mí. Citlali dio un paso adelante. «Te fuiste sin decir nada. No puedes nomás irte y cortar todo. Hay responsabilidades. La gente depende de ti». «Me fui», contesté, porque los dos me dijeron que eligiera. Obedecer o largarme. Hice exactamente eso. Parpadeó, claramente no preparada para lo simple de la respuesta. No era literal. Se dijo literal, repliqué. Raimundo intentó de nuevo, más suave. «Mamá, por favor, ¿podemos reconectar los servicios? Lo demás lo hablamos después. La casa necesita estabilidad». Lo miré un momento las líneas en su cara, el cansancio de quien corre detrás de algo que nunca tuvo que manejar. «La estabilidad de la que hablas», dije bajito. Venía de mi pensión y mi nombre en cada cuenta. Venía de mí y ya no formó parte de ese arreglo. Citlali soltó un resoplido frustrado. «¿Entonces vas a dejar que todo se venga abajo?» «No», dije, dando un paso atrás hacia la puerta.
Estoy dejando que todo pertenezca a quienes decían que era suyo. Ninguno habló. La lluvia golpeaba el barandal de metal. El único sonido entre nosotros. Vi la comprensión asentarse en sus caras, no enojo, sino algo más cerca del miedo. Cerré la puerta despacio, dejándolos en el descansillo mientras la tormenta en nuestros mundos seguía creciendo hacia lo que venía. La inspección pasó sin problemas. La agente me mandó el reporte al mediodía y 1 hora después 3 ofertas todas limpias. En efectivo, por encima del precio pedido. Las leí despacio en la mesita de la cocina, dejando que los números se asentaran antes de imprimir. No dudé al firmar la aceptación. La casa la había construido yo, y ahora era mía para soltarla. Por la tarde, la lluvia había calmado, dejando el pavimento brillante. Acababa de poner la tetera cuando otro golpe sonó más suave, inseguro. Abrí y ahí estaba Raimundo solo, sin paraguas, sin citlali, solo chamarra empapada y una cara gastada por días, no horas. Mamá, por favor, empezó. ¿Podemos hablar? Me hice a un lado para que entrara. Tomó la silla frente a mí sin esperar invitación, como si la costumbre lo llevara ahí, aunque ya no supiera si pertenecía. Tenía las manos apretadas, nudillos blancos. «No vendas la casa», dijo al fin. «Por favor, danos tiempo de arreglar las cosas». «No hay nada que arreglar», respondí. «La decisión está tomada». Levantó la mirada, y por primera vez en meses vi algo parecido a la honestidad. No enojo, no fastidio, miedo, sí, pero también algo más hondo. «Pensé que las cosas se calmarían», admitió. «Cuando Citlali se puso estricta, pensé que era estrés, que pasaría, y no quise pelear con ella porque tragó, porque no quería verme débil». Dejé sus palabras flotar entre nosotros. No solo confesaba preocupación, confesaba rendición, no ante mí, sino ante la versión más chiquita de sí mismo, la que prefiere la paz a cualquier costo antes que plantarse y arriesgar que se tambalee la casa. «No elegiste silencio», dije bajito. «Elegiste conveniencia». No discutió, solo bajó la vista, la verdad calándole como agua en cada grieta. Cuando se levantó para irse, la cocina quedó quieta, como si algo callado por mucho tiempo por fin se hubiera movido, y entendí que los días siguientes mostrarían cuánto le faltaba confrontar. La venta se cerró más rápido de lo que pensé. Una firma, otra, y la casa que cargó décadas de mi vida dejó de ser mía. No hubo ceremonia, solo el clic suave del bolígrafo y el roce de papeles al salir al sol. No sentí derrumbe sentimental, solo una alineación firme. Algo que estaba torcido se enderezó por fin. Esa misma tarde entregaron el aviso de desalojo a Raimundo y Citlali. La inmobiliaria lo manejó profesional, con palabras medidas. Pero podía imaginar el momento de abrir el sobre Citlali leyendo primero, Raimundo mirando por encima. Los dos dándose cuenta de que las consecuencias que creían imposibles sí llegaban. No supe de ellos ese día, pero por la noche llegó noticia, por la gente gritos, reclamos, ninguno aceptando quién tenía más culpa. Citlali le echaba la culpa a Raimundo por no pararme. Raimundo se culpaba a sí mismo por ignorar cada señal, cada momento en que pudo hablar y no lo hizo. Habían construido su comodidad sobre una base que yo sola sostenía, y ahora, sin ella, se encontraban en terreno que ya no aguantaba. En una semana se mudaron a un departamento tipo estudio al otro lado de la ciudad. Pasé una vez por ahí, no para presumir, sino para entender la nueva forma de sus vidas. El edificio era sencillo, escaleras angostas, ventanas que daban a un estacionamiento. Adentro imaginé un cuarto donde la cama toca la pared y la mesa toca la cama, espacio demasiado chico para fingir que las decisiones no pesan. Por primera vez
Pagaban renta con dinero que ganaban ellos, sin transferencias automáticas mías, sin colchón debajo, solo esfuerzo, diario e innegable. Regresé a mi departamento sin aflojar, sabiendo que las semanas por venir los pondrían a prueba como nunca la comodidad lo hizo, y que el siguiente cambio en nuestra historia llegaría solo cuando aprendieran qué significa pararse sin apoyarse en mí. Las estaciones pasaron calladas mientras yo encontraba mi ritmo. Las mañanas las pasaba remendando cositas puntadas sueltas en una manga, dobladillo deshilachado, y las tardes caminando el barrio, aprendiendo cómo cae la luz en cada tiendita conocida. No esperaba noticias de Raimundo, pero llegaron igual, pedacito a pedacito, en los bordes del tiempo. 3 meses después de la venta, encontró trabajo en una planta empacadora en la zona industrial. El puesto era pesado cargar, apilar, horas largas en piso de cemento, pero era estable y honesto. Lo supe no por él, sino por una conocida que lo vio salir al atardecer. Hombros caídos, manos raspadas. La imagen me dolió más que cualquier disculpa. Una tarde, preparando té, el teléfono vibró con su nombre. Dudé antes de contestar, no por rencor, sino porque necesitaba un segundo para afirmar el silencio que tanto trabajo me costó construir. Cuando contesté, primero se oyó su respiración pesada, como si hubiera subido escaleras. «Mamá», dijo, voz más grave de lo que recordaba. Espero no sea mal momento. Había algo nuevo en sus palabras. No cautela, no exigencia, peso. Conseguí el trabajo. Siguió. Es duro, más de lo que pensé. Pausó, y el silencio entre nosotros se sintió distinto, no vacío, sino buscando. No entendí lo que cargabas. De verdad. Sabía que trabajabas. Sabía que manejabas las cosas. Pero no entendí el costo. Atrás se oía movimiento, pasos suaves, roce de tela. Citlali no habló, y se notaba que el cambio era intencional. El fuego que tenía antes se había apagado en algo más callado. La forma que toma la humildad cuando el orgullo se cansa. Debí pararme, dijo. Debí ver lo que pasaba. Dejé que ocurriera, porque era más fácil fingir que no era real. Dejé que su confesión se asentara. No era perfecta, pero era honesta, y honestidad era algo que no había oído de él en mucho tiempo. Estamos intentando, agregó, voz casi firme. Los dos queremos hacerlo mejor. Apoyé la mano en el lado caliente de la taza, dejando que un respiro lento me recorriera, sabiendo que el próximo capítulo pondría a prueba de verdad lo que habían aprendido. Esperé hasta la primavera antes de visitar su nuevo departamento, no por terquedad, sino porque quería que la invitación viniera de un lugar firme. No desesperado, cuando llegó una petición sencilla de Raimundo, sin presión, acepté. El edificio estaba metido entre una lavandería y un taller mecánico, ladrillo descolorido por el tiempo. La escalera crujió bajo mis pasos, y por un momento me pregunté cómo se habían adaptado a un espacio tan apretado. Pero cuando Raimundo abrió la puerta, vi algo distinto a lo que imaginaba. El departamento era chico, sí, pero limpio de una manera que hablaba de esfuerzo, no de apariencias. Una mesa de segunda mano junto a la ventana, con 2 tazas disparejas y un montón de correo doblado. El aire traía olor a algo sencillo cociéndose en la estufa. No era lujo, no era la comodidad de antes, pero era de ellos completamente, sin duda. Citlali se levantó de la mesa al verme. No enderezó la espalda ni se acomodó el pelo como antes para verse en control. Solo asintió. «Gracias por venir», dijo, voz firme, ni fría ni adornada. Le devolví el gesto. «Gracias por invitarme». Hablamos poco de sus nuevas rutinas, ella en medio tiempo en una tiendita local, él en turnos tempranos en la planta
cómo dividían las tareas con una equidad que sorprendía. No intentaron reescribir el pasado, ni barrer lo hecho. En cambio, había una aceptación que flotaba en el cuarto como una verdad callada y necesaria. Al final Raimundo se sentó frente a mí, inclinándose un poco. «Mamá», empezó, «queremos reconstruir las cosas, no volviendo a tu casa, no dependiendo de ti otra vez. Queremos encontrarte donde estás, en igualdad». Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se aflojaba en el pecho. «Podemos intentarlo», dije, «pero hay límites ahora, que no voy a doblar». Asintió, casi aliviado. Era reconocimiento, no negociación. Cuando regresé a mi departamento esa noche, el espacio se sintió más cálido. Corrí las cortinas, dejé las llaves en la mesa y me permití un respiro firme, sabiendo que lo que viniera empezaría desde este lugar de claridad y dignidad recuperada.